Muy buenas tardes, arrancamos temporada y espacio de Poco Derecho de Marín y Mateo Abogados y la hacemos saludando a Sandra. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, José. Muy bien, en primer lugar, feliz año, que es Igualmente. la primera del año. Sí, Ya sí. toca. Es una maravilla empezar espacio con vosotros, empezar temporada, así que ¿qué más se puede pedir? Y además, hoy tenemos un tema muy interesante y vamos a estar muy atentos porque hay puntos muy técnicos que no queremos despistarnos, porque vamos a hablar de la nueva regulación de las viviendas de protección oficial de la Comunidad Valenciana. Exacto, eso es, José. A ver, tenemos desde, creo que fue en septiembre o en octubre, que publicaron o anunciaron la nueva ley que iba a regular las viviendas de protección de la Comunidad Valenciana. Efectivamente la aprobaron el día 10 de diciembre, se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad Valenciana y entró en vigor el día 12 de diciembre. Bien, con este nuevo decreto lo que se hace es, se tumba toda la legislación anterior que había con respecto a las viviendas de protección oficial, que era mucha y contradictoria. Es decir, llevábamos años arrastrando leyes que eran contradictorias y cada cosa en una ley distinta. Este decreto lo que hace es regula en un único decreto, una única norma jurídica, todo el tema de las viviendas de protección oficial. Y además este objetivo también es simplificar toda esta numerosa normativa y sobre todo el trámite administrativo, porque antes había un registro que había que inscribirse, tal y cual, ahora ya va todo por un cauce muchísimo más sencillo, en teoría, porque de momento no he llevado ninguna tema de vivienda de protección oficial y más que nada porque no ha transcurrido casi ni un mes con las navidades de por medio. ¿Vale? Parece todo muy maravilloso y muy fácil. Veremos luego el día a día cómo van saliendo las cosas. Vale, y además con esta nueva normativa lo que se hace es se facilita el acceso a la vivienda, una vivienda que ya es accesible y individualiza un poquito al sujeto o al beneficiario, es decir, cuando son jóvenes, familias monoparentales, familias numerosas o, como en todos los casos, el régimen general, un poco por el nivel de ingresos o de recursos económicos. Y además este decreto nos regula un poquito cómo se califican, el coste, cómo se van a gestionar y todo eso. Eso no lo vamos a ver porque este nuevo decreto regula tanto el acceso a poder adquirir una vivienda de protección oficial como de cara a los promotores cómo tienen que destinar estas viviendas cuando está construida en suelo público y qué porcentajes de viviendas para jóvenes, bueno, un poquito, y cómo va a ser la calificación de cada uno de estas viviendas oficiales. Nosotros nos vamos a centrar solo, única y exclusivamente, en los requisitos y los beneficios que va a tener el comprador, es decir, el consumidor, la persona que pueda acceder a esa vivienda de protección oficial. Perfecto, pues si te parece, vamos a empezar explicando cuáles son los puntos claves del nuevo decreto. Bien, a ver, aquí lo que se modifica es la duración, eso es muy importante, la duración de la protección oficial. Antiguamente teníamos protecciones hasta 50 años y a día de hoy el régimen general, lo máximo son 30 años para viviendas protegidas de régimen general. Luego, cuando estas promociones de vivienda de protección oficial se hace sobre suelo privado, es decir, suelo no protegido, la protección máxima serán 20 años. Y además las viviendas que sean destinadas a protección pública de vivienda de jóvenes será de 15 años. Vale, en este tipo de viviendas, con independencia si son 30, 20 o 15 años, el matiz que dan es que no cabe la descalificación voluntaria. Es decir, son periodos de obligado cumplimiento. Con la antigua ley, pues sí que se podía descalificar si devolvías ayudas a criterio del organismo competente. Bueno, había ahí un poquito de lío. En estos casos, las nuevas viviendas de protección oficial no cabe la descalificación. Solo hay unos casos muy excepcionales, ¿vale?, que hay que justificar y cuando hay incumplimiento, que es descalificación forzosa. Vale, en cuanto al precio,
El precio para adquirir o para acceder a una vivienda, ¿vale? Se establece un método para fijar estos precios máximos de venta y de alquiler y será adaptado por cada municipio, por zonas y por sectores de cada municipio, y lo determinará la consellería competente. Es decir, son precios totalmente cerrados y tasados. Ya no queda un poco al arbitrio del promotor o por la zona que sea o lo que sea. Vale. Luego, además, estas promociones deben tener, o sea, estas viviendas deben tener, estoy hablando de las nuevas promociones, Sí. Las que se vayan a construir a partir de la publicación, de entrada en vigor de este decreto. De estas promociones en suelo público es obligatorio que el 40% se reserve a promociones para jóvenes. Jóvenes se considera hasta 35 años inclusive, ¿vale? Y familias numerosas y monoparentales. Para ellos se reserva una parte de cada promoción, mínimo el 40% tiene que estar destinado a estos intervinientes. Y los tipos de vivienda, ¿vale? O como cabe, aunque sean viviendas de protección oficial, cabe adquirirla o usar la vivienda ya sea en régimen de alquiler con opción a compra o a través de la compraventa. Y también hay algunas viviendas colaborativas, bueno, regulan un poquito el destino de las viviendas. Y modifica, con respecto a las anteriores leyes, la superficie de la vivienda. Antes, una vivienda de protección oficial tenía que ser 90 metros cuadrados. En este caso, el régimen general siguen siendo 90 metros cuadrados, pero en caso de familias numerosas o en algunas determinadas promociones y todo ello justificado, podrá ampliarse la superficie hasta los 120 metros cuadrados máximo. Y en cambio, las viviendas destinadas a jóvenes deberán ser de 60 metros cuadrados, ¿vale? Ya juega un poquito con el tamaño. Régimen general, familias numerosas o jóvenes, más pequeñitas. Y otra de las características de estas viviendas es que no cabe la cesión intervivos, es decir, hay una prohibición de disponer. No se puede vender a un tercero si se han recibido ayudas públicas. ¿Vale? Vale, perfecto. Y cuéntanos qué requisitos debo cumplir para poder acceder a la vivienda protegida. Vale. A ver, en cuanto a los requisitos, son más sencillos que la anterior normativa y entonces pues, facilita un poquito y amplía, bueno, te los digo y así ya no nos liamos. En primer lugar, ser mayor de edad o un menor emancipado, es decir, que tengas capacidad jurídica para poder formalizar un contrato de compraventa. Ser español o tener la residencia legal en España. Antiguamente tenías que tener la residencia en la Comunidad Valenciana, ahora ya no. ¿Vale? O sea, tenías que acreditar que llevabas más de 3 años residiendo en la Comunidad para poder acceder. Ahora ya simplemente con que seas español o residencia legal en España puedes tener derecho a acceder a una vivienda en la Comunidad Valenciana. La vivienda tiene que ser el domicilio habitual de la unidad familiar y permanente. O sea, tiene que ser, la vivienda no puede ser una de veraneo ni nada, es la vivienda habitual y permanente de la unidad familiar. Unidad familiar conlleva todos los que viven en la vivienda, es decir, puede ser una familia, un padre o una madre con un hijo, puede ser padre, madre, hijos, abuelos, es decir, unidad familiar son los que viven allí. Vale. Otro de los requisitos es no tener otra vivienda. Ninguno, o sea, no solo quien lo solicita, sino ningún integrante de esa unidad familiar, que no pueden tener en todo el territorio nacional ninguna otra vivienda que sea adecuada para vivir, ¿vale? Salvo algunas excepciones muy justificadas, pues yo qué sé, que tengas otra vivienda pero que se haya atribuido el uso exclusivo por sentencia de divorcio al excónyuge. O que por razones laborables pues tengas una vivienda en algún sitio pero vives aquí, ¿vale? Entonces, pero hay que justificarlo mucho y necesitas la autorización de la administración, ¿vale? Y luego en cuanto a la edad es eso, mayor de edad, y luego las viviendas destinadas a jóvenes, como antes os he dicho, es hasta los 35 años, que considero que es una edad ya muy alta para el acceso. ¿Vale? Que los consideran como protegidos y ellos además tienen
unos condicionantes económicos más reducidos, ¿vale? Es un poquito para ayudar a los jóvenes a que puedan tener sus propias viviendas, como está el mercado. Y luego los ingresos. Hay que cumplir unos requisitos de ingresos de toda la unidad familiar o unidad de convivencia, que se llama. Deben estar dentro de unos límites que vienen establecidos en este decreto. Muy bien. Si te parece, vamos a hablar de cuáles son estos requisitos económicos, por ejemplo. Vale, exacto. Vale, ahora lo simplifican un montón, ¿vale? Me voy a centrar en esto y no voy a ir antes o después porque al final os voy a liar. En primer lugar, que la unidad familiar no supere. La unidad familiar es la suma de los ingresos de todos los que conviven en esa vivienda o lo que es la unidad familiar que quiere acceder a una vivienda de protección oficial, ¿vale? Es la suma de las bases imponibles de la base imponible general y del ahorro del impuesto de la renta de cada persona física. Es decir, hay tres, padre, madre y hijo, y los tres trabajan. Pues será la suma de esa base imponible de la renta de ese año o del año anterior, sumados los tres. Y entonces estos límites vienen determinados. Cuando se trata de vivienda de protección oficial de régimen general, el límite es 6,5 veces el IPREM 14 pagas, que el IPREM 14 pagas a día de hoy está en 7.200 euros. Total, unidad familiar no puede superar 46.800 euros de ingresos anuales. Y cuando se trata de jóvenes, es decir, hasta 35 años, este IPREM baja a 5,5 veces, es decir, 39.600 euros. Si la unidad familiar tiene ese límite, tendrá derecho al acceso a una vivienda de protección oficial. Y los otros requisitos, ya te he dicho, pues eso, español, mayor de edad, no tener más viviendas. Por lo tanto, simplifican mucho los requisitos de acceso. Antes eran un montón que había que cumplir, acreditar, empadronamientos, 3 años anteriores, bueno. Y luego, además, si dentro de esa unidad familiar alguno de la familia tiene algún tipo de discapacidad, hay hijos menores, hay algún mayor de 65 años y los de 35 años, ese límite sube un porcentaje, ¿vale? Se gana un poquito más, pero hay un discapacitado en la familia, pues también tienen acceso. Perfecto. Vale, además hay que tener claro que cuando se accede a una vivienda de protección oficial, solo puede ser usada para vivir, no con otros fines. No se puede alquilar a un tercero, no se le puede rentabilizar vivienda de alquiler vacacional. Para cosas puntuales se puede utilizar como una parte, ¿vale? Como si fuera un despacho, una profesión liberal o lo que sea, pues que tenga su despachito en casa y que tenga allí su domicilio social o lo que sea, eso se podría hacer, ¿vale? Pero tiene que ser como muy excepcional y cosas puntuales. Y además, todas estas adjudicaciones las controlará la administración, visará los contratos de compraventa y con ese visado se justificará todo el cumplimiento de todos estos requisitos, ¿vale? Entonces en la notaría hay que aportar un montón de documentos porque todo eso luego va visado por la propia administración, ¿vale? Y todo luego la adjudicación se hará de forma pública y transparente. Eso sí, que ya no sé cuál será el mecanismo. ¿Vale? Claro. Y claro, ¿qué pasa entonces con las viviendas protegidas anteriores a la publicación de este decreto? ¿Cómo les afecta? Vale, con respecto a acceder a viviendas que tienen un expediente de calificación de vivienda de protección oficial anterior a este decreto, ¿vale? En principio, la ley permite que si cumple los requisitos de este decreto, también tiene derecho a adquirir esas viviendas, con independencia de la calificación que tengan, ¿vale? Y si se acogen a otro plan de vivienda y todo eso, da igual, todo eso ha quedado derogado. O sea, los requisitos son los que te he dicho antes, ¿vale? Para acceder a viviendas que igual tiene una calificación o tenía de 50 años, porque luego os contaré que cambia.
Y en el caso, por ejemplo, de si soy propietario de una vivienda protegida acogida a planes de vivienda anteriores, ¿puedo venderla libremente? A ver, en principio no. No puedes venderla como si fuera libre mientras esté en ese periodo de protección. Si hay necesidad de venta, habrá que respetar los límites del precio máximo de venta que nos marcará la Administración, las condiciones del comprador que deberá cumplir estos requisitos y además se debe notificar a la Administración. Y esta Administración tiene un derecho de adquisición preferente. Es decir, antes de venderla a un tercero se debe comunicar y ellos deciden si la quieren comprar para su parque de viviendas sociales o no. Y si lo haces sin avisar, ellos tienen derecho de retracto, es decir, anulan la compra y se lo quedan ellos por ese mismo valor. ¿Y cuál es el régimen transitorio de las viviendas acogidas a planes de viviendas anteriores? Vale, para este tipo de viviendas se hace un régimen transitorio en el que lo que se hace es, hay una libertad de cesión, ¿vale? El régimen transitorio marca como tres cositas. La libertad de cesión, que es los que son los beneficiarios de financiación, los que recibieron ayudas, ¿vale? Que deseen vender, por ejemplo, o alquilar, bueno, alquilar no, sí, o sea, de viviendas a planes antiguos, ¿eh? Sí, Porque sí. antes sí que se permitía, una vez transcurridos los 10 primeros años, sí que se permitía vender, pero con precio máximo de venta, había que pedir libertad de cesión, la Consellería podía ejercitar su derecho, no. Vale, entonces, todos estos que hayan recibido algún tipo de ayuda para la adquisición de esa vivienda podrán solicitar esta libertad de cesión, ¿vale? Mediante un procedimiento que se establece y entonces ellos te marcan el precio o si es libre de precio, bueno, un poquito lo que marque Consellería, pero tienen que reintegrar las ayudas percibidas, más los intereses de esas cantidades desde que las recibieron. Vale. Y luego, en este régimen transitorio, lo que también se establece, que es lo que yo entiendo, que queda, o sea, me queda claro, pero bueno, luego ya veremos que todas los periodos de calificación de vivienda de protección oficial amparadas en normas o expedientes, planes de vivienda anteriores al de ahora, ¿vale? Al de diciembre de 2024, se unifica su periodo de protección por un máximo de 30 años. Es decir, si yo tengo una VPO que tenía un periodo de protección, suelo público de periodo de protección 50 años, a partir de este decreto esos 50 años se han convertido en 30. Por lo tanto, los últimos, que son las que quedan de aquellos periodos de 50 años, les quedaban 2, 3, 4 años. Esas para mí ya son libres, ¿vale? Desde la calificación definitiva, 30 años. Por lo tanto, ya aquellas de 50 años quedan muy poquitas, muy poquitas. Y luego, para las segundas y posteriores transmisiones de viviendas sujetas a promoción pública, a protección oficial de promoción privada, ¿vale? Esto y que sean anteriores al decreto de 2023, el precio máximo de venta se podrá actualizar. El precio máximo de venta. Sí que están tasadas a la hora de vender, pero se actualiza a valores de hoy, ¿vale? Porque en el decreto 2023 se fijaban los precios máximos de venta de aquellas viviendas que se acogían anteriores, ¿vale? Y ahora lo que hacen es adecuar un poquito ese valor o ese precio máximo de venta al que ha fijado este decreto. ¿Vale? Perfecto. Que no está fijado, pero bueno, que sí que hay unos porcentajes y que se incrementa sobre los anteriores. ¿Vale? Bueno. Entonces ahí te deja un régimen un poquito como te tumba ya directamente un montón de promociones, las de 50 años casi todas desaparecen y además las que se hayan quedado todavía sí que se podrían vender, siempre que cumplan el comprador los requisitos, pero con el precio máximo de venta de este decreto. Actualiza, revaloriza un poquito. Perfecto. Bueno, siempre nos decís, y es una máxima que siempre repito, que cada caso es particular, que no se puede generalizar. Cada expediente de claro. Es distinto, ¿eh? Hay que mirar ahí el código, la serie para ver todo. ¿Vale? Entonces,
He hecho un resumen Sí, genérico de sí. cómo hay que ir a cada asunto. Entonces, precisamente por eso, y también que es muy importante asesorarse de grandes expertos, como es el caso de Marín y Mateo Abogados, eh, Bueno, lo intentamos siempre. si alguno de nuestros siguientes que nos estén escuchando, ya sea Valencia, Madrid y Barcelona, por ejemplo, ¿cómo podemos contactar con vosotros para que nos podáis asesorar? Bien, a ver, tenemos varios sistemas de acceso a nosotros. En primer lugar, si queréis, a través de nuestra web www.marinimateoabogados.ex tenemos un formulario o consulta, ¿vale? Entonces se pincha el formulario, se hace la consulta y nosotros en la mayor brevedad posible, pues o contactamos vía telefónica o os contestamos. También se puede hacer la consulta por WhatsApp en el 601-410917, ¿vale? O llamándonos directamente al despacho 96-320-2876. Nuestras oficinas centrales o nuestra sede está en Valencia, en Don Juan de Austria, en el centro, ¿vale? Al lado del Metro Colón. Y además os damos el servicio, porque cada vez es más cómodo y más accesible, a través de cualquier tipo de plataforma, Zoom, Google Meet, Teams, Skype, lo que sea, ¿vale? Y entonces al final, pues bueno, los desplazamientos los evitamos. Sí que nos gusta por lo menos la primera visita, pues un poco el cara a cara, que siempre da un poquito más de confianza en la Claro. relación abogado-cliente. Pero bueno, hay gente que está fuera y con la videollamada o videoconferencia no pone ninguna pega. Estupendo, pues muchísimas gracias, un placer como siempre. Nos vemos y escuchamos en el siguiente programa. Muy buenas tardes. Muchas gracias por todo, José. Hasta luego. Adiós.